Muy buenos días, Catherine. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y un poquito entender por qué esta notoria diferencia, ¿a qué responde estos números, no? Lo que hasta antes reportaba el MINSA como casos o muertes confirmadas eran únicamente las muertes que tuvieron en su momento alguna prueba que certificase que fuera por COVID, pruebas rápidas en la primera ola y pruebas moleculares y de antígeno en la segunda ola. Ya. Esto, digamos, es lo regular a nivel internacional por la OMS. Lo que se ha hecho en este sinceramiento o nueva cifra de fallecidos es, además de este número, se han añadido otros criterios, son 7 criterios en total, y se están agregando también criterios, por ejemplo, de contactos con casos confirmados, contacto estrecho con casos confirmados. Entonces, por ejemplo, si en una casa una persona muere por COVID y un familiar también fallece y no se sabe exactamente la causa, también se determina que es por COVID. También hay otros motivos que es por investigación epidemiológica, que es muy similar. Entonces, muchas de las muertes sospechosas o probables que no se terminaban de confirmar están entrando dentro de este grupo. Hay algo muy importante que hay que aclarar también, de que dentro de SINADEF, cuando se hablaba de exceso de muertes, sabíamos que esta cifra era muy similar a lo que ahora están confirmando, que es 180.000, se tenía una cifra superior a 170.000, y eran todas las muertes en cuyo certificado de defunción había alguna palabra término que el médico de turno indicaba que era probable por COVID. Entonces, todas estas muertes que quedaban en un vacío, ¿no? Probables sospechosos, se están ya incluyendo en la bolsa de confirmados. Correcto. Y ahora, en base a los criterios, ¿no?, de esto que nos haces mención, ¿son distintos los criterios que se adoptan para el Ministerio de Salud como para el SINADEF, digamos, para poder determinar las cifras oficiales? Claro. Sí, las del ministerio eran únicamente con prueba molecular rápida o antígeno, y ahora se están incluyendo otros criterios que son epidemiológicos, también radiológicos, una placa básicamente que pueda presumir que ha sido por COVID el daño, criterios clínicos también. Entonces ya son una suma de criterios mucho más allá de simplemente una prueba, ¿no? Ahora, ¿eso significaría que cuántas muertes se han registrado por día? Por día sabíamos que teníamos un exceso de hasta 900 muertes. El número por confirmar, entre 700 y 900 deberían ser producto por COVID. Correcto. Bueno, ahora, a la fecha, digamos que tenemos cifras un poco más alentadoras respecto al número de fallecidos, ¿no? Por ejemplo, sigue en descenso la cifra de muertes en adultos mayores, y esto responde a la vacunación directamente. Sí, responde a la vacunación en gran parte. Si nosotros comparamos los grupos etarios, en todos hay una disminución, pero en adultos mayores, y sobre todo lo vimos partir de adultos mayores de 80 años, la caída fue mucho más rápida que en el resto de grupos etarios. Hablábamos que hace unos días la reducción que tuvo el grupo etario de más de 80 años era de un 60%, mientras que en el resto de la población era de un 40%. La caída era mucho más rápida, y se estaba notando también esta caída ya no solamente en Lima, como fue el inicio, sino también en la mayoría de regiones. Se espera que esto vaya o siga el mismo curso para los demás grupos a medida que se avance la vacunación. Justamente se está avanzando la vacunación al punto que ya ha iniciado esta semana la inmunización a personas de 63 y 64, y así se va a continuar, ¿no? Pero si podemos ir un poco más a detalle, ¿a cuántas personas ya se están vacunando diariamente, no? Porque, a ver, hay una promesa, o digamos, los profesionales de la salud hablan de que por lo menos 170.000 personas diarias deberían ser vacunadas para poder decir que estamos pues ya ganando la batalla contra el COVID. ¿Estamos muy lejos de ello? Sí, bueno, todavía hay mucho por avanzar o por aumentar el ritmo de vacunación. Estamos aplicando un promedio de 80.000 dosis al día. Hemos tenido picos de más de 100.000 dosis, incluso creo que la cifra récord es superior a 140.000 dosis aplicadas, y con esto se responde al menos la pregunta de cuál es la capacidad hasta ahora de vacunación que tenemos, y depende hasta el momento de la cantidad de dosis, la distribución y la logística también que se pueda tener. Pero
si se logra aplicar al menos 100.000 dosis al día, la población estaría vacunada en una ventana de 11 meses aproximadamente. Entonces, definitivamente es un buen escenario. Entiendo de que con la llegada de incluso 2 millones de dosis esta semana, volveríamos a ver un pico de vacunación en las semanas que vienen. Eso sería bastante alentador. Ahora, sin entrar tanto en analizar la propuesta política, pero sí lo que podría pasar en el siguiente gobierno para poder enfrentar a la pandemia y estas promesas de lograr vacunar a toda la población a fin de año. Vacunas hay que esperar que estas lleguen y que se hagan las coordinaciones y que se tenga la logística necesaria, pero conforme vamos avanzando o en la situación en la que nos encontramos actualmente en esta campaña de vacunación, ¿eso va a ser posible? ¿Lo ves probable? Es muy poco probable que acabemos este año. Tendríamos que acelerar la vacunación a más de 130.000 primeras dosis, al menos por día, ¿no? Primeras dosis se están aplicando cerca de 60.000, como te mencioné, 80.000 son primeras y segundas en total. Entonces es muy poco probable. Sin embargo, el ritmo está aumentando a medida que llegan las vacunas, como decía. Hace algunas semanas que conversábamos, dábamos cuenta pues de lo crítico que ha sido el mes de abril, ¿no?, de este año respecto a los contagios y al número de decesos. Llegábamos a cifras mayores a 400. Hoy por hoy, en este mes, que bueno, el mes de mayo que ya nos dejó, ¿cuál ha sido, digamos, el reporte general del mes? Bueno, el reporte general del mes en cuanto a fallecidos, que es lo más importante, mientras que en abril veíamos picos superiores a 400 muertes por día confirmadas, en mayo esta cifra al día de hoy es de 180 muertes por día en promedio. Estábamos casi al mismo nivel de la primera ola o por debajo de la primera ola que tuvimos el año pasado y seguimos descendiendo. Aún estamos a mitad de camino porque un escenario, entre comillas, estable en el que estuvimos en noviembre, se reportaban cerca de 50 o 60 muertes confirmadas por día. Eso es cuanto a fallecidos. Si lo vemos por contagios, estamos también en un punto estable, por debajo de 10%, y en Lima metropolitana en un rango de 5 a 6%. Las hospitalizaciones están descendiendo ya por 5 semanas consecutivas. Se tienen menos de 12.000 camas ocupadas de las más de 15.000 que se tenían. Y el único indicador que hasta el momento no desciende es la ocupación de camas UCI. Sigue saturada y esto denota que la oferta de camas que tenemos hasta el momento, a pesar de ser ampliada, es insuficiente, ¿no? Entonces esto nos sirve de cara a una posible tercera ola que ya está muy comentada. Eso te quería consultar respecto a la tercera ola, ¿no?, de la que el ministro de Salud ha hablado. O sea, no, a pesar de que ahora las cifras son un poco más alentadoras, indica que hay que estar preparados para esta eventual tercera ola. ¿La ves venir? Y si es así, ¿para cuándo? Sí, se habla mucho de que esto podría llegar en 2 o 3 meses. Yo creo que es un punto de mejora comparando al descenso que tuvimos durante la primera ola, en la que en vez de aumentar camas UCI, prepararnos hacia una segunda, porque veíamos que estaba ocurriendo en otros países. Este es el momento de que, a pesar de que hemos ampliado camas UCI, ampliar camas, personal, también abastecernos de oxígeno, y creo que esto debe ser parte de la conversación o del planteamiento de los dos partidos que están en este momento. Seguro que sí. Va de la mano también con el ritmo de vacunación. Como mencionaba, si al cambio de mando el gobierno cumple con lo prometido, que es vacunar a toda la población adulto mayor, veríamos una ola de nuevos casos, como en todos los países, pero no veríamos una ola de igual o mayor magnitud de fallecidos, porque ya la gran población, que en su mayoría eran adultos mayores, los que fallecían en la primera y segunda ola, ya no estarían expuestos a cuidados intensivos y a fallecer, ¿no?, que es el propósito principal de la vacuna. Claro, entonces, digamos, hablar de una tercera ola no necesariamente es decir que va a ser más trágica que las dos primeras, teniendo en cuenta que ahora pues ya estamos, somos parte de una campaña de vacunación, se está avanzando y vacunas al menos compradas hay. Como tú dices, es importante en todo caso que la próxima gestión continúe con este trabajo y aún lo refuerce para lograr vacunar a más peruanos antes que acabe el año incluso. Correcto, sí, creo que incluso el ministro Ugarte hablaba de dejar una hoja de ruta, un plan para que el siguiente gobierno pueda, digamos, tener un escenario claro, deberían seguirlo. Yo creo que las acciones que está tomando el gobierno actual han sido buenas y se ven reflejadas en la vacunación que
se está aumentando, ¿no? Y va a ser eso muy importante para que en una tercera ola no veamos picos de fallecidos como los que hemos terminado de pasar. Correcto. Ahora la inmovilización social obligatoria, ahora el Día del Padre, quizás también para las fiestas patrias, no lo sabemos. Ayuda en gran parte a que digamos, no se reporten más contagios, porque hay mucha crítica también al respecto, ¿no? De personas que indican, por ejemplo, a ver, ¿me quieres dejar metido en mi casa el Día del Padre cuando el día anterior podemos reunirnos, ¿no? Entonces, ¿crees tú que en parte ayuda? Porque, por ejemplo, por el lado de la señora Keiko Fujimori, ella no habla de cuarentena. Si llegara a ganar la presidencia, seguramente no habrá más. Y el señor Pedro Castillo va casi por esa línea también. Entonces, ¿es un punto a considerar el tema de la cuarentena para los próximos meses? Se entiende que la cuarentena es justamente para evitar este movimiento y contagios y hospitalizaciones, pero lo que se ve en la práctica es que si declaran cuarentena un día domingo, hay gran movilización el día anterior. Entonces, lo mismo pasó en Semana Santa. Se declaró todo el fin de semana y veíamos en noticieros colas y colas de carros saliendo de Lima, ¿no? Entonces, independientemente de la cuarentena, lamentablemente, pues vemos estos movimientos. Lo bueno dentro de todo es que ni en Semana Santa, ni en primera vuelta, ni en el Día de la Madre hemos visto incrementos de casos, hospitalizaciones o fallecidos. Entonces, yo no creo que se deba directamente a las cuarentenas porque no necesariamente fueron respetadas, pero sí es un alivio de que al menos no haya sido contraproducente en las curvas. Correcto. Entonces, lo que se decía, por ejemplo, de que la primera vuelta iba a generar una cantidad importante de contagios, esto no ha sido así, y tampoco en el Día de la Madre. Correcto, en ninguno de los dos eventos, y sobre todo el día de la primera vuelta nosotros estuvimos en el pico máximo de la pandemia, y el temor de todos era de que siga aumentando. Bueno, felizmente esto no ocurrió, no hubo ningún impacto, y la curva contradictoriamente empezó a descender, esto seguramente por propio del virus, pero no vimos ningún impacto negativo. Bueno, eso es una buena noticia y esperemos que continúe así. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Buenos días. Que tengas buen día. Bueno, vamos a continuar con más información. Son las 7:43. Les contamos ahora que, bueno, justamente hablando de los números de